Una vez más, bienvenidos, hermanos y hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Estamos a una semana y 3 días de la principal fiesta religiosa del calendario cristiano, la Navidad. Cada año en todo el mundo conmemoramos el nacimiento de Cristo. Si fue en diciembre o si fue en el mes de Nisan, el calendario hebreo, abril-mayo, bueno, eso no tiene tanta trascendencia así. Lo que sí importa es el hecho de que hubo una ocasión en que Dios se hizo hombre y nació para morir y para salvarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, la Navidad es la idea central de la vida cristiana. Si no fuera la natividad, nada tendría sentido como cristiano. El sermón de hoy lo vamos a dividir en 2 partes. Esta es la parte 1, por supuesto. La Navidad es para todos. Así se llama. La Navidad es para todos. Y empiezo con eso. Quiero enfocarme en 5 palabras. 5 palabras en la historia de la Navidad. Y son mencionadas 2 veces en la historia de la primera Navidad. Lucas capítulo 2, versículo 10. Y aquí empezamos. La palabra dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Por supuesto, es el ángel anunciando que el Mesías ya había nacido en Belén, y lo anunció a un grupo de pastores cerca de Belén. Un grupo de pastores que estaban cuidando las ovejas fuera, en el campo abierto. Por eso, por essa y por otras razones, sabemos que no es tanto en diciembre, porque es invierno por allá y hace frío por allá. Y cuando es invierno, los pastores cuidan a las ovejas y animales dentro de estábulos, que en el caso de Belén son cuevas. Esa es la primera cosa que hay que aclarar, ¿no? La idea que tenemos de un pesebre, ok, la idea que tenemos de un estábulo, que parece una palapa mexicana, no es así. El pesebre sí, pero la palapa no, porque en Belén no había mucha madera y se usaban cuevas como estábulos. De hecho, el estábulo es el uso que se da. Si yo uso mi casa para guardar caballos, mi casa es un estábulo. Por lo tanto, como usaban cuevas en Belén para estábulo, entonces el lugar era un estábulo, ¿verdad? Es el uso que se da que define la función. La función define el nombre que se da al lugar. Pero aquí el ángel anuncia a esos pastores que están fuera, en el campo abierto, cuidando las ovejas. Y el ángel anuncia a un grupo de personas que, debido a cuestiones de higiene, no era permitido que entraran al templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque para entrar al templo tenías que bañarte 3 veces para poder entrar. Y los pastores que cuidan las ovejas, pues no tienen tiempo de bañarse 3 veces para poder entrar al templo, porque las ovejitas son muy bonitas, son muy apapachables, pero son animalitos sucios. Y entonces los pastores no eran bienvenidos a entrar al templo. Por eso, cuando Samuel llega a la casa de Isaí para ungir al primer rey de Israel, perdón, al segundo rey, al que estaba en turno, ¿verdad? Porque era Saúl el que estaba. Pero cuando va a ungir al rey verdadero, que era David, Isaí menciona: no tengo más hijos, esos son todos los hijos que yo tengo. Y Samuel dice: no, tienes uno, tienes otro, porque ninguno de esos es el rey que Jehová ha decretado sobre Israel. No tendrá otro hijo por ahí. Y Isaí piensa: sí tengo un otro, pero no, ese es pastor de ovejas. Significa, nunca se sienta a nuestra mesa para comer. Y Samuel le da la primera lección de humildad, ¿no? Le dice: ¿sabe qué? Manda llamar a tu hijo, porque yo no me siento a la mesa hasta que él esté, porque él es el futuro rey de Israel. Los pastores no eran bien vistos, porque eran personas que cuidaban ovejas muy solitarios y no podían bañarse tantas veces requeridas para entrar al templo. La ironía es esa. La primera Navidad no fue anunciada en Jerusalén, no fue anunciada a los sacerdotes, no fue anunciada al sumo sacerdote, no, fue anunciada a un grupo de personas despreciadas y menospreciadas por la sociedad de la época, como tú y yo. Nos llamó y nos salvó.
¿verdad? Y a través de sus méritos llegamos al cielo. Regresemos al texto bíblico. Aquí están las 5 palabras que me quiero enfocar en ese día y en la próxima semana. Porque, acuérdate, es un sermón en 2 partes. Otra vez Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que están las 5 palabras. Será para todo el pueblo. Será para todo el pueblo. Estas son las 5 palabras que definen la primera Navidad y las que siguieron. Quiero que veas el versículo otra vez. Y quiero preguntar algo. ¿En este versículo ves alguna restricción? No. ¿Hay alguna limitante en ese versículo? No. ¿Hay condiciones en ese versículo? No. No importa quién seas, de dónde vengas, no importa tu situación socioeconómica, no importa tu situación laboral, la Navidad es para todas las personas. Es para todos. Será para todo el pueblo, termina el versículo. 40 días después que Jesús nació, María y José lo llevaron al templo de Jerusalén para ser dedicado justamente en el templo. Ahí se encontraba un sacerdote muy anciano llamado Simeón. ¿Qué hay de ese sacerdote, Simeón? Dios había prometido a esa persona que no iba a morir hasta que sus ojos miraran al Salvador, al Mesías. Y entonces ya era un anciano, con más de 90 años, y pensaba, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo Jehová va a cumplir su promesa? Porque Jehová me ha prometido que yo no voy a morir hasta que mis ojos vean al Salvador. En la vida cristiana no hay coincidencias, no existe ni suerte ni azar. La vida cristiana es una vida con propósitos, con dirección, con sentido de pertenencia. Justamente cuando María y José llegan, Simeón era el sacerdote en turno en ese día. Y Simeón no tiene ni idea de quién eran ellos. Pero cuando ve a este bebé, al instante, él sabe que está viendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Y ahí está en sus brazos el Salvador del mundo. Ahí está el Hijo de Dios. Y mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32. La palabra dice así. Ahora, Señor, este es Simeón hablando. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, va de nuevo el concepto, ¿verdad? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermano, hermana, amigo y amiga, la Navidad es para todos, es para todas las naciones. Y lo que Jesús vino a hacer es para todas las personas, es para todo el mundo. Él murió en la cruz por todos, aunque la mayoría no lo acepte. Pero murió por todos, vino por todos. ¿Por qué ese concepto es tan importante en cristianismo? Porque Dios no tiene favoritos. Yo voy a repetir, Dios no tiene favoritos. Dios ama a todos, Dios nació para todos, Dios murió por todos, Cristo murió por todos, y la Navidad es para todas las personas. Es para todas las personas. Hoy veremos las 2 cosas que podemos aprender acerca de Dios en la historia de la Navidad. Son 5, pero veremos 2 nada más. Acuérdate, Cristo vino por todos, Cristo nació por todos, Cristo padeció por todos, Cristo murió por todos, Cristo resucitó por todos, aunque no todos lo acepten. Es la Navidad, la historia de la Navidad. Hay 5 lecciones que aprender sobre Dios en la historia de la Navidad. Hoy veremos las 2 primeras lecciones. Lo primero que aprendemos acerca de Dios en la Navidad es esto. Número 1. Dios ilumina con su bondad a todas las personas. Porque la Navidad, acuérdate, es para todos. Y la primera lección que aprendemos en la Navidad es que Dios ilumina con su bondad a todas las personas. Muchas personas no comprenden eso. No lo entienden. Muchas personas creen que Dios es bueno solo con las personas que son buenas. En otras palabras, si eres bueno, recibe cosas buenas. Si eres malo, Dios es malo contigo.
es la idea equivocada basada en algo llamado rendimiento, en que Dios solo sonríe si estoy haciendo cosas buenas. Ok, sigamos en ese concepto. Lo que pasa es que esas personas confunden a Cristo con Santa Claus. Confunden a Cristo con Santa Claus. Santa Claus es el tipo que está haciendo una lista, revisándola 2 veces, como va la canción, ¿verdad? Revisándola 2 veces, checando si eres bueno o malo. Y dice la canción, es mejor que no hagas berrinches, es mejor que no llores. Él sabe si has sido bueno o malo, así que por favor, sé bueno. Es una teología basada en el rendimiento. Y Santa Claus va más allá, ¿no? Si eres bueno, recibe regalos, si eres malo, recibe un carbón, un pedazo de carbón sucio. Pero Santa Claus no es Jesucristo. Dejemos las cosas ahí. La Biblia no dice eso. Job 25, versículo 3 dice así: ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Sobre quién no está su luz? La luz brilla sobre todos y es para todos. Mateo 5, versículo 45, la palabra dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que ha de salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque Dios no tiene favoritos. Por eso la Navidad es para todos. El término teológico para eso es gracia común. Es un término teológico para que Ele vino por todos e Ele ama a todos. Se chama gracia común. Significa isso. Deus é bueno, aun com os ateus que não creem em Ele. Deus é bueno com a gente que se rebela em contra de Ele. Deus é bueno com a gente que lo ignora toda su vida. Deus é bueno contigo se lo entendes ou não, ou se lo aceptas ou não, se lo rechazas ou não, aun quando não te das conta de que Ele existe, te protege e te ama. Porque todo lo bueno en tu vida, todo lo bueno en tu vida es un regalo de Dios, porque todo viene de Dios. La palabra regalo es un don, es el don de Dios en tu vida. Salmo 145, versículo 9, y la palabra nos enseña eso. Miren, bueno es Jehová para con todos. El concepto es lo mismo, ¿no? Mismo concepto. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Lo que la Biblia enseña, hermano y hermana, amigo y amiga, es lo opuesto a lo que enseña nuestra cultura. ¿Por qué? Porque el mundo te enseña esto. Recibes lo que mereces en la vida. Recibes lo que te mereces en la vida. De hecho, hay religiones construidas sobre ese modelo de funcionamiento. El budismo es una de ellas. El budismo se basa en esa cultura de que recibes lo que mereces. El budismo dice, es el karma, ¿no? El famoso karma en el budismo. El karma es una idea. Si te pasan cosas malas, es porque eres malo. Si te pasan cosas buenas, es porque eres bueno. Si te suceden cosas terribles, es porque eres terrible. El karma dice que tienes lo que te mereces en la vida. Y si has sido una mala persona, entonces todas esas cosas malas te van a suceder y Dios te abandona. Bueno, no es así. La Biblia no dice eso. No. Yo conozco a muchas personas buenas que han pasado por malas situaciones. Yo conozco a muchas personas malas donde aparentemente todo les sale bien. ¿Dónde está el karma ahí? ¿Dónde está el karma ahí? Va para aquellos que, conectados con esa idea, para aquellos que en Navidad leen más horóscopos que lo normal, ¿verdad? Para saber cómo será el otro año. Confiar tu vida en las estrellas es un enorme error. Mejor confía tu vida en aquel que hizo las estrellas. Su nombre es Jesucristo. El horóscopo es una manía, nada más. Sorte y azar, cosa que no está en la Biblia. ¿Cómo se explica eso? Nacen 2 personas en el mismo día, casi a la misma hora,
y claro, están bajo la influencia del mismo signo zodiacal. Pero para una todo le sale bien y para la otra todo sale mal. No que hay una uniformidad, no que nacieron bajo el mismo signo zodiacal. Es lo mismo con el karma. Conozco muchas personas buenas que han pasado por problemas terribles y conozco a personas malas que están en paz aparentemente, ¿verdad? Pero hay un Dios. La Biblia no enseña eso. El karma es que si eres malo, todo te sale mal, si eres bueno, todo te sale bien, y si cometes un error, Dios te abandona. No, la Biblia no dice eso. Dios no opera por el karma, escuche eso. Dios no opera por el karma, opera por gracia. Si todos tuviéramos lo que merecemos, no tendríamos nada, porque no merecemos nada. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es recibir lo que no esperamos. No confundan gracia con misericordia. Todo en tu vida es un regalo de la bondad de Dios, ya sea que reconozcas a Dios o no. Porque lo bueno de Dios para ti está basado en quién es Él, no en quién eres tú. Está basado en Él, no en nosotros. Se trata de Él, no se trata de ti. El pasaje más famoso de la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, o Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Eso de tal manera significa Dios decidió amarnos. Fue su decisión amarnos. No a causa de nosotros, no. Aunque seamos malos, Él nos ama. ¿Por qué es importante entender ese concepto y cuanto más se acerca la Navidad? El secreto para soportar los tiempos difíciles es concentrarte no en los problemas, sino en las buenas noticias de la vida que Dios te ha proporcionado. Enfócate en la bondad de Dios. La bondad de Dios es para todos, así como la Navidad es para todos. Hace algunos años, bueno, aquí detrás de mí tengo muchos libros. Aquí está, por ejemplo, una taza. Son 2 tazas de 2 escuadrones de caza. Y ese escuadrón que está aquí, el escuadrón que está en la base aérea Nellis, en Estados Unidos, ahí sirvió a la persona que les voy a mencionar. Su nombre es Robert Reiser. Robert Reiser era un piloto de Phantom F-4 en la guerra de Vietnam. Su avión fue derribado. Y hay una historia que tengo que contar. Cuando su avión fue derribado, del tenente Reiser, fue capturado, fue torturado durante 32 días. Querían saber cuál número de aviones que había activos de Estados Unidos ahí en esa área de Vietnam. Él no dijo nada, entonces lo torturaron 32 días y pasó 7 años como prisionero de guerra. 7 años, incluyendo 3 años y medio en confinamiento solitario en un cuarto oscuro. 3 años y medio, sin salir de ahí. Cruel, muy cruel. Era un calabozo, era un cuartito, en completa oscuridad. 3 años y medio, de los 7 años como prisionero de guerra en Vietnam, 3 años y medio en la oscuridad, completa oscuridad. ¿Te puedes imaginar eso? Pasar 3 años y medio sin ver la luz, tú solo. Isso nos llevaría a la mayoría de nosotros a la locura. Uno se vuelve loco, ¿no? Pero el teniente Reiser mantuvo su cordura y mantuvo su fe. La manera en que él mantuvo su cordura durante esos 3 años de confinamiento solitario fue increíble. Descubrió que en un rinconcito de su cuartito había una reja. Había un drenaje en el piso de su celda. Y entonces, como no tenía nada que hacer, encontró la reja y su ejercicio era intentar arrancar eso todos los días. Nada más por hacer ejercicio, ¿no? Y un día sí logró aflojar eso y la arrancó. Pero lo que sucedió a continuación es increíble. Es una historia de vida y de fe. Cuando vio que cabía su cabeza ahí adentro, él metió su cabeza
y volteando del lado derecho no había nada, pero a la izquierda había luz. El desagüe terminaba en la floresta, en la jungla. Y entonces entraba luz. A la mitad de ese caño, esa tubería, había una plantita creciendo. Es increíble, ¿no? Entonces él tenía luz y tenía color. Te voy a leer lo que él escribió en sus memorias. Este pequeño rayo de luz y un poco de color era como una transfusión de sangre diaria para mi alma. Yo comenzaba cada día en oración. Porque sí, el Teniente Rice era cristiano, es cristiano. Yo comenzaba cada día en oración, tendido en el suelo, con la cabeza metida hacia abajo en el conducto de desagüe. Y me enfocaba en ese pequeño rayo de luz, en esa ramita de hierba, y hablaba con Dios. Fue mi fe en la bondad de Dios lo que me hizo seguir adelante todos los años en la oscuridad. No solo sobrevivió, sino que más tarde salió y regresó a volar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se jubiló como brigadier general de brigada en Estados Unidos y predicando la palabra. Amigo, amiga, hermano y hermana, yo no sé en qué oscuridad te encuentras en ese momento. Tal vez no encuentres el camino, tal vez te perdiste el camino y quizás en Navidad aparentemente será difícil para ti y no sabes qué camino tomar. Muy sencillo, busca la bondad de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde busca la bondad de Dios? En las pequeñas cosas de la vida. Busca la bondad de Dios en las cosas que das por hecho, como la luz y una ramita en un desagüe. Cuando te acuestas en la cama por la noche, tu oración tiene que ser: gracias Dios porque tengo cama. Nada más, tengo cama. Cuando te das una ducha, gracias Dios porque tengo agua. Y si es caliente, gracias porque tengo agua y agua caliente. Cuando llegas a tu casa después de una jornada de trabajo, gracias a Dios porque estoy en casa. Y así, busca la bondad de Dios en las pequeñas cosas que damos como un hecho, que damos por sentado. Navidad es Dios iluminando con su bondad a todas las personas, independientemente de quién seas tú. Lo segundo que aprendemos de Dios en la Navidad es esto. Número 2, Dios derrama su amor sobre todas las personas. Derrama su bondad y también derrama su amor sobre todas las personas. La razón por la que estás vivo es que fuiste hecho por un Dios amoroso para ser amado por Él. Por eso te creó el Señor. Y la Biblia dice que Él derrama su amor sobre ti todos los días de tu vida. Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no importa lo que hagas, no importa lo que estás pensando hacer, nada de lo que hagas tú puede provocar que Dios deje de amarte. Él decidió amarte y te va a amar. Su amor no se basa en tu desempeño, no se basa en lo que haces, se basa en quién es Él, no en quién eres tú. Se basa en Él. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo saber que Dios me ama? Bueno, hay conceptos para explicar cómo Dios nos ama. Te voy a dar 2. El amor es atención. El amor es atención. Pones atención en lo que amas. Si no pones atención en algo es porque no amas eso que estás haciendo o pensando hacer. La atención es el mejor regalo que puedes dar a alguien. Cuando pongo atención a lo que alguien me está diciendo, es que me importa la persona y lo que dice. Es importante para mí. Vale la pena pasar tiempo contigo porque tú me importas. Lo mismo hace Dios con nosotros. Le importamos. Job 23, versículo 10 dice así la palabra: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él me conoce, Él sabe a dónde voy. Entonces, ¿cómo explicar cómo Dios nos ama? El amor es atención. Él nos pone atención. Y número 2, el amor es acción. El amor es una opción. El amor no es acerca de mí, es acerca de ti. Cuando te amo, hago tu problema, mi problema. Tu agenda, mi agenda. El amor se trata de dar, mientras que el deseo se basa en conseguir, en lograr. Amor es hacer tu problema, mi problema. Y fue lo que Cristo hizo con nosotros.
vino a salvarnos. Ese era nuestro problema y pasó a ser su problema. Y se hizo Navidad. Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Pero el ángel les dijo, y ahí va de nuevo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y termino con eso. Necesitas a un Salvador. Quizás digas, no necesito un Salvador. Créeme, si no necesitaras un Salvador, Dios no había enviado uno por ti y se hizo Navidad. Él no habría perdido su tiempo enviando a su Hijo a morir en la cruz. Si hubiera otra manera en que pudieras entrar al cielo que no fuera el camino de Dios, créeme que Dios no hubiera tenido tanta molestia, tanto esfuerzo en enviar a su Hijo y nosotros no estaríamos celebrando la Navidad. Jesús vino en Navidad, fue la primera Navidad, fue el regalo de Navidad para nacer por ti. Y años después, murió por ti. Y ese es el mayor ejemplo de amor. ¿Cuál es? Uno que da su vida por los demás. Lo hizo Cristo y se hizo Navidad. Porque para morir en la cruz, nació. Nació para morir por ti y por mí. Vamos a orar. ¿Te parece bien? Cierra tus ojos y oremos juntos. Señor Jesús, gracias por la Navidad. Gracias, Señor, por ese regalo tan hermoso de la vida eterna. Gracias, Señor, por cumplir con tu misión de vida. Y tu misión era salvarnos. Y lo hiciste, Señor. Y esa misión la cumples en todo el mundo, en diferentes corazones, Señor. Y perdónanos las ocasiones en que hemos dudado de tu amor. No, tu amor es inmutable porque tú eres inmutable. Gracias, Señor, por la primera Navidad. Gracias, Señor, porque eres nuestra Navidad y eres nuestro regalo de Navidad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entramos en la secuencia de la Navidad. El próximo jueves veremos la segunda parte de ese sermón. Y nos vemos domingo en gracia y paz. Que Dios te bendiga.